publicar cuentos es una cosa muy compleja, como que ahorita hay una serie, justo están empezando a aparecer una serie de proyectos de publicación de cuentos, pero cuando yo empecé a como a mover el libro, como a tratar de editarlo, lo que me contestaron en muchos editoriales es: ¿de verdad usted quiere arrancar con un libro de cuentos? Por favor, pónganosla más fácil, no tiene una novela. Porque los cuentos, pues, es muy raro, porque yo que soy docente, y ahí tiene que ver eso, a mí el cuento me parece fantástico para trabajar en clase, por ejemplo, ¿no? Aquí ahorita en instante podríamos alcanzar a leer un cuento y hablar de él, y ya tenemos un universo que se abre, que se cierra, ¿no? Así condensadito, es una extensión. También que para escribir, pues permite, es como que entras en un universo y estás un tiempo en un universo, pero no como una novela que te exige como esta. Ahorita estoy haciendo una novela y de verdad que es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, y además más es otra cosa cuando, por ejemplo, me pasó que ya iba en la página como 85 y dije: no, esto está raro, uy no, yo me equivoqué de narrador, y me tocó volver a empezar y son 85. En cambio, cuando me pasa eso en un cuento, pues como que digamos, en la vida difícil y llena de cosas cotidianas, a veces los cuentos es una extensión de trabajo que se facilita cuando uno está haciendo otras cosas. Y es rarísimo para mí la suerte del cuento, porque de verdad no hay una clase o no hay un grupo de gente con el que haya trabajado cuentos que no sea un hit trabajar cuentos, que no les parezca lo máximo. Leer, aún los que no son muy buenos lectores, pues 2 páginas, 3 páginas, 5 páginas, funciona perfecto, pero tiene esta maldición editorial que yo espero que esté cambiando, no sé, de que parece ser que la gente no compra libros de cuentos, es lo que me dicen las editoriales, o el discurso que tenía, que espero que esté cambiando, pero poco como de no es rentable, o saque una novela y después sacamos el libro de cuentos y la gente se lee sus cuentos porque ya conoce su novela. No, pero no, pues en mi caso no quería que fuera así. Entonces, en esencia, a mí me encanta el género, o sea, me encanta leer cuentos, los he trabajado muchísimo en clase, como acabo de decirlo, y me encantaba como la experimentación que permite el cuento, aunque tal vez te va a decir que me gusta como el clásico, no sé si sea la palabra, es que ahorita hay otro estilo como de cuento, como que a mí sí me gusta que se abre un universo y que de alguna manera se cierra, que queden cosas abiertas que se cierran, porque ahora me parece que hay unos cuentos o siempre sí, experimentales, y como que veo un flash de un momento y estoy como inmerso en ese universo y es como una cosa más sugerida. Me parece que funciona, pero digamos no es lo que me interesa a mí escribir, ¿no? A mí me gusta más como se abre y se cierra, a ese estilo, pues digo clásico, si es que eso se pudiera decir, no estoy diciendo una brutalidad. Sí. Porque, bueno, eso lo conversaremos, porque a mí en particular, o mi lectura no me permite asociarlos precisamente con como con un modelo de un cuento clásico. Pero, bueno, como ustedes, digamos, y la idea no es anticiparles mucho para que se entusiasmen a leerlos y a tener su propia experiencia. A que le digan al grupo que se los lea. Les cuento que es una antología de cuentos. Como les dije, la extensión de los mismos no es muy larga. Tenemos unos 4, 6, 8, 10, 12, 14 cuentos en este libro. Yo quisiera saber, porque además en la lectura y antes de conocerte, me sugería unas historias que muchas veces están enmarcadas en un rango de edad. Me da la sensación que hay varios de los cuentos aquí en los que coincide que los personajes están pasando por unos momentos, como lo dice el título, de tránsito, pero muchas veces ese tránsito está mediado por ciertas situaciones específicas de determinada edad, y en ese caso son muy juveniles, es como que hay unos personajes que son jóvenes. Yo quisiera que nos contaras un poco si la antología corresponde a una serie de cuentos que escribiste con el objetivo de englobarlos, porque igual hay mucha correspondencia entre ellos en esta publicación, y cuánto tiempo hay entre uno y otro, y la distancia que puede haber entre la escritura y la publicación del libro. Hay entonces varias preguntas. Entonces, efectivamente son cuentos escritos en distintos
etapas, o sea, lo que yo quería hacer para poder ya pasar a la novela es como sentir que cerraba una fase que era la fase de estar escribiendo cuentos. Entonces lo que hice fue, hay unos que están ahí que habían aparecido en antologías, hay 2 que estuvieron en el Malpensante cuando el Malpensante abrió un concurso que se llamaba Las 500, y la idea era que tocara escribir cuentos que tuvieran 500 palabras, ¿no? Exactamente, por eso también la extensión. Que era el chiste que tenía, porque hicieron el concurso el primer año que lo abrieron, quedé finalista, entonces quedé entre los 10, el segundo año quedé en segundo lugar, y cuando estaba llamada a ganármelo, que era el tercer año, porque venía así, ya no hubo concurso, entonces yo, pero ¿por qué? No, eso no funciona. Que esa experiencia de las 500, de pensar como en esto, me pareció fantástica. Después vinieron las antologías, y yo tenía la sensación eso de tener como hijos regados por muchas partes, y decir, los quiero unir, pero tenía muchos más cuentos que esos. O sea, estoy hablando de que el primer cuento, pues ya lo abrí. ¿cuándo lo habré escrito? O sea, el primero que está ahí, sí, de pronto era como al final de la universidad, como a los 22, algo así, el primero que está ahí. Lo que pasa es que la versión que está ahí obviamente no es la versión que yo tenía a los 22 años. Eso, si alguien lo leyó, pues va a decir, no, hay unos que se les cambiaron 1000 cosas. Pero cuando me senté a decir, bueno, y si yo saco un libro de cuentos, ¿será que hay como una coherencia o algo así entre ellos? Y esas son como las magias de la escritura, cosas que uno no planea. Empecé a ver que había unos que dialogan, precisamente es lo que tú acabas de decir, personajes, porque si ustedes después ven el libro, no hay ningún cuento que se llame Pasajeros en Tránsito, ninguna referencia a eso. El libro se llama así porque son personajes que están pasando como en tránsito a algo, que a veces se sabe, que a veces no, que a veces es completamente mental, que a veces es como una experiencia física. Pero digamos, mi proceso fue como empezar otra vez a leer todo lo que tenía y decir, no, esto es otro universo, sobre todo como cosas más recientes. Siento que estoy escribiendo otro tipo de cosas, o como que me interesan otros temas de pronto, otro estilo. Claro que hay unos temas que siempre que aparecen ya ahí, que me gustan mucho, como los de los desencuentros con el otro, como esa incapacidad de conocer al otro. Pues ese tema sí me gusta mucho, pues no me gusta en la vida real, pero me gusta explorarlo en la literatura. Sí, como ese que está ahí, que es como un universo ahí que uno no termina como de entender. Entonces es como eso, son como pues ya pues muchos años entre uno y otro, pero ya cuando me senté a construir el universo también fue volverlos a leer y decir, sí, hay como, bueno, esto lo escribí en este momento porque esto me parecía chévere, o estos adjetivos en este momento, pero ahora tengo que limpiarlo, pulirlo o volverlo otra cosa. Entonces hay como de distintas épocas, pero sí, me imagino que lo del espíritu juvenil, unos es porque los escribí de verdad muy joven, pero otros es porque trabajo todo el tiempo con adolescentes, entonces también estoy como detenida en esa etapa a veces, porque paso mi vida con ellos también, y con ese tipo de preocupaciones que pasan a veces mucho por otro. Sí. Con algunas excepciones, hay unas personas que son un poquito más grandes, pero más apaleados. Claro, sí. Más experimentado. Sí, pero es verdad que la mayoría son. También por esa limpieza que hice, los otros, pues, dije, no, estos ya no dialogan bien. Y ahora que mencionaba lo de los desencuentros, ahí hay otro rasgo, digamos, que se puede asociar a diferentes cuentos de la antología, y es que están construidos a través de sucesos que le ocurren a parejas. Hay siempre muchas parejas dentro de los personajes de cada uno de estos cuentos. Pero curiosamente no son experiencias realmente gratificantes las que les suceden. Pero me llamó muchísimo la atención que incluso en uno de los cuentos en los que el narrador es un hombre, haces un giro y lo conviertes en una mujer. A mí me gustaría que nos contaras un poco por qué digamos esta atracción que sientes por construir historias en las que de alguna manera hay un hombre y una mujer inmiscuidos, y por qué no la tendencia no es un poco más feliz, ¿no? A situaciones más desastre, psicoanálisis. No, yo creo que es por eso que dije ahorita, porque sí siento
esa atracción por esas historias de desencuentros y obviamente el universo de la pareja. Y bueno, y aquí sí estoy más centrada en parejas, voy a decir heterosexual, pues es decir, hombre y mujer, no exploro otros universos, porque sí es el espacio donde yo creo que sucede todo tipo de cosas, ¿no? La proyección de uno en el otro, de que estoy enamorada del otro, de cómo me ve el otro, y porque me parece, y es tal vez un universo muy femenino también, por eso yo creo que el narrador cambia, porque creo que un hombre no hubiera contado esa historia así finalmente, o no hubiera intentado entender tantas cosas, no todos los hombres, pero que uno de mujeres tiende, no todas las mujeres, pero tendemos a pues hablar mucho de la relación, qué habrá pensado él, qué pensará, qué será lo que está pasando, y como que la relación sucede mucho en la cabeza, a veces mucho más en la cabeza que realmente lo que sucede en el plano real. Y pues que efectivamente todos los encuentros no están llamados a permanecer. Entonces hay como en un cuento de García Márquez está esa frase que no es de García Márquez, es de Vinicius de Moraes, si no estoy mal, que es todo ese amor es eterno mientras dura. Sí. Y es un poco esa sensación, como esa sensación de esos amores. Hay de todo ahí, ¿no? Amores que ya fueron y que están de bajada. Sí. El momento así, como que de pronto el otro ya no está en el mismo bus que uno, pero uno no entendió en qué momento se bajó. Sí, como que íbamos para el mismo sitio. Están los que son apenas como la relación incipiente, como que parece que va a ser una relación, pero no termina de ser, como que esos instantes de la pareja, de que uno ni sabe en qué estamos, en que además uno no verbaliza tanto. Y bueno, y hay uno, yo diría que el que sucede en México tiene como un destello de felicidad, diría yo. Porque son esas relaciones, sí, no, es lindísimo. Pero son esas relaciones que tú dices, a veces hay personas con las que yo estoy llamado a encontrarme, y no va a durar, pero sucedió el encuentro. Por lo menos sucede este milagro. No vamos a estar juntos 15 años, pero estos 2 días sí estuvimos juntos, que ya es un milagro. Sí. Pero de pronto es eso, es ese tema de la espera del otro, de la añoranza o de la nostalgia. Y efectivamente cuando hice la selección dije, bueno, todos estos están como inscritos un poco en un universo así. Tenía otros donde exploro más como familia, por ejemplo, y no los dejé porque dije, no, esto es como que se sí, como que se salía como de esta que era finalmente esta exploración de este tránsito, que a veces es ese tránsito de ir hacia otro o de que otro se acerque hacia mí y que no sucede, o sucede y no sé qué hacer con eso. Como para ampliar un poco, aunque también eso sería una discusión que se volvería muy, muy particular, cuando te decía ahorita que no me parecía que fueran tan clásicos, es precisamente por algo que señalabas ahora, y es que, bueno, los cuentos, aunque tú los sientes que están cerrados, la gran mayoría tienen unos finales muy abiertos. Sí. Digamos que el lector se tiene que llevar una idea y tratar de interpretar lo que sucedió, aunque hay muchos detalles que digamos que te permiten guiarte para saber qué pasó. Hay otros en los que queda una nebulosa muy grande, una sensación producida. Pero adicional, ahora algo que mencionabas y es justo los silencios, ¿no? También algo que me pareció muy particular y que me gustó mucho es que la acción se detiene. Los cuentos muchas veces pasan como en la reflexión del personaje. Entonces, en ese sentido las acciones se detienen o no están sucediendo sencillamente, o sea, la acción está proyectada, y dentro de lo que sí debería estar ocurriendo en lo que cuentas, los personajes a veces no se hablan, ¿no? O el personaje, como sucede en un cuento, el personaje se vuelve un objeto porque muere, entonces está ahí, pero no está ahí. Y eso me parece tremendamente novedoso. Es como que siento que efectivamente no lo asociaría como bueno, aunque por eso digo que habría que definir qué entendemos por clásico. Por clásico, sí, tienes razón. Pero el otro aspecto es que la gran mayoría están
construidos también sobre unas bases que se vuelven borrosas porque son como del mundo del onírico. Y el sueño aparece, el sueño, la noche, esta sensación de que lo que se está viviendo no es real, aparece constantemente. Entonces, ¿qué opinas de eso? Como por qué precisamente si te gustan los cuentos y además en una extensión corta, haces que sea tan borroso esos límites, que es bonito, a mí me pareció que es un gran logro como entrar en estos cuentos en los que entiendes a la primera que no te vas a llevar a una conclusión, sino como una sensación. Como una sensación, es que es como lo sensorial, lo que pues sí, pasa por ahí, como la exploración de lo sensorial. Yo creo que cuando decía clásico es porque para mí Cortázar o Borges, ahora estoy lejos de estar en esa altura, pero digo, pienso mucho en el universo de Cortázar que pasa un poco esto, ¿no? Que a veces hay como esta entrada, porque ahorita que hablábamos, y es verdad que en muchos textos hay como elementos fantásticos, voy a decir así, ¿no? Hay un texto, por ejemplo, en el que las cosas se deshacen, las cosas empiezan a derretir alrededor de los personajes, entonces uno como lector dice, ¿está pasando o no está pasando? Y ahora, es verdad que las cosas están derritiendo, tiene más que ver como con una sensación que uno tiene a veces que no sabe como que de otras maneras expresarse y que si fueran en un sueño de pronto sería así, ¿no? Como todo se está como derritiendo, o donde el personaje sueña y uno ya no sabe si está en el sueño o en la realidad. Sí, tienes razón que, o sea, cuando yo digo cerrar es porque como que yo digo, se abre un universo y se cierra de alguna manera, es decir, no es solo una cámara que muestra al personaje pasar, sino a ese personaje le pasa algo, o sea, a todos les pasa algo. Sí. Que yo sepa exactamente, o sea, que sea súper cerrado o no, y es verdad que me gusta mucho dejarle al lector como que llene la tarea, pues que cada uno llene el vacío, y más como lo que me estabas diciendo ahorita, Susana, que leíste esto y estabas ya como con rabia o decías qué le pasó a este personaje, por Dios. Hay una persona, el cuento con el que cierro el libro, por ejemplo, yo siento que voy como de ambientes más metafóricos y todo, y termino con el más mundano y el más sencillo, que ni siquiera sabía si lo quería mentir o no. En el último cuento es una fiesta, entonces los personajes se dan a una fiesta, la narradora pues va a una fiesta, pero es una fiesta de esas donde uno espera encontrarse con alguien y no sabe si tiene algo, o sí o no, y entonces llegan y lo miran y de pronto sí y no, y es lo más mundano. Y yo no sabía si dejarlo o no, porque a veces me parecía como ya demasiado mundano, o sea, como bueno. Y lo dejé fue porque las personas a las que les di a leer el manuscrito, y me da risa porque lo leyeron dos y me dijeron, pero ¿cómo no dejar esto si todos hemos estado en esa fiesta? A mí me pasó lo que usted está diciendo ahí. Y después lo leyó otra persona ya cuando salió el libro y me decía, me lo leí antes de dormir, no me pude dormir de la rabia que tenía y de la angustia que tenía, porque yo he tenido esa sensación y es horrible esa sensación. Y yo pensaba, como que yo quería retratar era la sensación. Por ejemplo, en ese caso de esa fiesta es el desasosiego que se siente. Está uno aquí, ay, sí, ¿será que me miro o no me miro? Ay, ¿será que va a pasar algo? No va a pasar. Ay, sí. Y eso genera un desasosiego infernal en un momento, en una cosa social, sencillísimo. Pero entonces sí creo que tiene que ver más con el hecho de priorizar como sensaciones, ¿no? O la sensación de nostalgia, o de tristeza, o de profundo abandono, o de miedo, como podría ser como escribir sobre eso, como generar la sensación, para que se logre a veces, no sé, pero sí. Hay otra cosa que ahora me sugiere lo que acabas de decir y para profundizar un poco como en este tema de lo femenino, y es que hay un cuento en el que la historia, es una historia de amor, de un poco de estas historias de amor que no acaban bien, que tiene un giro y cambia precisamente por el narrador. Entonces nos cuenta la historia supuestamente cómo ocurrió, y luego cuando nos enteramos de cómo termina esta historia y digamos lo expreso yo, por ejemplo, voy a tener que hacer una especie de spoiler porque si no me va a hacer entender. Entonces es un cuento donde un muchacho
no puede creer que una mujer muy linda, además ambos en una condición de migrantes, no puede creer que una mujer muy linda se haya fijado en él. Y esta historia se sigue desarrollando y está contada desde el punto de vista de él, en el que está asombrado porque es como que, no sé, le tocó la lotería, entonces es como no puede ser. De la Argentina y sí, y entonces él al final entonces nota que ella lo empieza a abandonar por un tema de la distancia, ¿no? De que no viaja con ella cuando ella se tiene que regresar a su país. Y luego nos damos cuenta que hay, bueno, comienza la historia del desamor y bueno, ella ya no le corresponde. Y lo que suele suceder, un hombre con un corazón roto, entonces se echa a perder. ¿No? Y eso que es un francés, entonces se echa a perder. Pero luego viene entonces esta ruptura en la que la historia cambia y nos dicen, no, un momento, esto es lo que me gusta contar, pero la historia no le pasó a él, me pasó a mí. Y resulta que descubrimos que el narrador es la chica, ¿no? Y es muy interesante porque si lo enlazamos con el último cuento de la fiesta, donde nuevamente tenemos a una mujer, llamémoslo desengañada, ¿no? Sí. Es bonito porque, digamos, en esta historia, a mí como lector hombre, me hace justamente pensar en qué tan cómodo se siente uno cuando el desamor le ocurre al hombre, y sobre todo en los términos en que está construida esa historia, porque luego se da uno cuenta que hay ciertos detalles en esa historia de amor que revelan un sentido de lo masculino y un sentido de lo femenino, es decir, el hecho de que ella fuera guapísima y se fijara en un hombre, sí. Entonces es claro. Pero luego también cuando leemos esta historia de que además, claro, uno no puede culpar a nadie porque pues sencillamente ella tiene una ilusión, no se le cumple, sí. Y ya está. Pero también hay unos detalles interesantísimos, como, perdón, lo voy a revelar, como el orden que ella deja en su casa, con la expectativa de volver a su casa en compañía, que me parece que son imposibles de que un hombre los pueda volcar en la literatura. Sí. Pero quería saber si estas cosas a ti te parece que podrían enmarcar tu obra y este libro en particular como una literatura femenina, o si ese tipo de adjetivos te molestan o no te parece que estén bien. Te voy a contestar con una cosa un poquito más grande y igual cortica. Hace poquito hubo un festival de cine en Antioquia, de cine femenino, y era así, era como solo proyectaron películas de mujeres directoras y me pidieron escribir un artículo para el libro. Y ahí yo decía, y es lo que pienso es, o sea, no es, obviamente si es un universo pues el femenino, porque soy mujer y me fijo en otras cosas y por eso pongo mujeres a narrar, porque digo esto, pienso yo, así narraría una mujer, es lo que yo veo que mis amigas han dicho, es lo que yo he pensado, lo que acabo de decir, de que tal vez nosotros vivimos más contándonos historias que los hombres, que son, estoy generalizando porque no siempre es así, pero más como terrenales y prácticos. Pero si ojalá algún día no tuviéramos que hablar de literatura femenina, es decir, es que no tiene sentido, que fue lo que decía yo en mi artículo, o sea, como ojalá, pues qué chévere y todo, pero porque las mujeres siempre somos como lo particular, ¿sí? Como claro. El hombre es lo general y las mujeres lo particular, entonces es como, sí, pero pues no, exacto, y lo otro es un género, es un hombre hablando, pero cuando uno habla de Madame Bovary como que ni siquiera se lo plantea, claro. Es como Flaubert dijo Madame Bovary soy yo, y uno, ya, él se metió, tiene una mujer, sí, no importa, es literatura y ya. Pero en cambio en uno siempre está como, o pienso en Marguerite Yourcenar, ahorita que hablamos de ella con Memorias de Adrián, cuando escribe, sí, Memorias de Adrián, y es un hombre narrando, ¿y cómo es que una mujer escribió un hombre? Pues como Flaubert escribió Madame Bovary, claro. ¿Qué importa? Pero cuando un hombre hace eso no hay como esa, o no le están diciendo a un hombre, y esa mirada masculina es una literatura masculina, lo tuyo es una literatura masculina, no, es literatura, ¿no? Pero uno sí es literatura femenina. Entonces digo yo, bueno, ojalá pues no sea tema, ni hagan especiales, ni tengan que hacer un festival de cine, pues qué chévere que existen esas iniciativas, pero ojalá llegue el día en que no toque, sino hay un festival de cine y hay hombres y mujeres,
en igualdad de condiciones, porque es que lo que sí pasa, hace poco hubo un evento, no sé si hicieron un evento sobre, es que no me acuerdo exactamente, la temática era completamente femenina, como la mujer en la literatura, o yo qué sé, era algo así, y invitaron a dictarlo a Sinar Alvarado, y las mujeres, Pilar Quintana, etcétera, todas decían, pero es un tema de mujeres, no pueden mandar a una mujer a hablar de... era un taller de literatura, iba a ser un taller para que las mujeres escribieran dictado por un hombre. Y las mujeres decían, pero no pueden llevar, aunque sea, es un taller enfocado en mujeres para que escriban sobre historias de mujeres y lo dicta un hombre. Muy chistoso. Pero digo, ojalá eso ya no fuera ni tema, sino que haya igualdad de condiciones, digo que en una mesa haya, pues, porque las hay, yo pienso, mujeres en igualdad de condiciones, y que no fuera tema, ¿no? Que era como... Claro. Que